En primer lugar, me parece que sigue muy vigente el lema, el hashtag, el principio básico de protección sanitaria, que es quédate en casa, que impulsa también el gobierno de la República y que el gobierno del Estado arropó también este principio de quédate en casa. De tal manera que frente a este principio observo que lo que se determinó ayer en la Junta de Protección Civil del Estado de Colima es benéfico para los colimenses, es benéfico para la salud pública y es benéfico para todo el país, porque al cuidarse Colima, se cuida todo el país. Me refiero a que si actualizamos el tema de quédate en casa, por supuesto que también aplica a la movilidad turística. Frente a esa situación también es de señalar que la parte más intensa de la existencia del coronavirus se está dando precisamente en las grandes ciudades, como lo es la Ciudad de México y algunas otras, de las cuales tradicionalmente en Semana Santa, en Semana de Pascua, tenemos mucha afluencia de todos nuestros amigos mexicanos de todas estas ciudades y estas regiones, prácticamente centro del país, hacia nuestras bellezas naturales como son nuestras playas y nuestros servicios turísticos. De tal manera que me parece sumamente válido actualizar hasta ese extremo el lema quédate en casa, y se aplica también para no creer o no considerar que dentro de esta pandemia o de este receso de labores, por decirlo de una manera, se debe de utilizar en términos de vacación, en términos de vacacionar, porque si cuidamos nuestro estado, estamos cuidando todo México. Es una medida similar a la que en medida micro, si una familia se cuida en casa, está cuidando toda su comunidad. Si un estado se cuida en su territorio interno, está cuidando prácticamente a toda la población de México. De tal manera que estamos de acuerdo, lo vemos muy bien. Hay que mantenernos en casa y no hay que tener mucha movilidad. Únicamente en los servicios básicos, en las compras básicas, en las tareas de trabajo básicas, y hay que respetar estos lineamientos que vienen desde el gobierno de la República y que se están replicando exitosamente por parte del Poder Ejecutivo y el Consejo de Protección Civil del Estado de Colima. ¿Qué opinan también que se van a cerrar las empresas? Van a quedar nada más aquellas que se consideran esenciales para la vida. Me parece correcto, sobre todo por una razón. Todo el sistema de gobierno, toda la estructura de los poderes existe en razón de la población, existe en razón de la seguridad pública, la seguridad de la población, el tema de que todo el gobierno existe para dar los servicios que la población requiere. De tal manera que frente y dentro de esta pandemia sanitaria del coronavirus, me parece correcto que la empresa también guarde sus medidas de protección, porque hay que recordar que todo el comercio, toda la industria, todos los actos de gobierno tienen que ver con la población que conforma el Estado mexicano y la población de Colima, de tal manera que hay que proteger a nuestra población porque sobre ella descansa todas las demás actividades económicas, empresariales, bancarias y sobre todo la actividad de la gobernanza a cargo del gobierno de la República y los gobiernos del Estado y los poderes del Estado. De tal manera que veo de forma correcta esa medida también. La compra que se piensa realizar de ventiladores precisamente para prevenir todas estas acciones del coronavirus. Tengo la percepción también de que esa compra debió haberse hecho desde hace mucho tiempo atrás, en términos de que se pudo haber previsto este tipo de situaciones. ¿Por qué digo que se pudo haber prevenido? Porque también sabemos que tenemos expertos bacteriológicos,
expertos en epidemias y también expertos matemáticos, que esas dos ramas de conocimiento fácilmente pueden explotarse para poder prever que es algo que puede ocurrir, algún tipo de pandemia sanitaria, sobre todo porque ya ha ocurrido en el pasado, en la historia de México, de tal manera que también veo que no se ha aprovechado esa experiencia y conocimiento epidemiológico y matemático para poder saber que algún virus, alguna bacteria se puede propagar exponencialmente como lo estamos viendo en la actualidad. En ese aspecto es que toco el tema de los ventiladores, que en ese marco de análisis me parece que sí tiene mucha gravedad el propio coronavirus, pero veo que también esta situación pandémica que estamos sufriendo tiene que ver con la falta de previsión que el propio gobierno a lo largo de muchos años y muchos sexenios no pudo hacer o no quiso hacer o no simplemente no lo hizo. Es decir, cayó en una falta de previsión y ahora el gran éxito en contra de esta pandemia sanitaria se reduce o se maximiza a la existencia o no de un número determinado de ventiladores, de tal manera que puedo concluir como un aporte que debemos de estar prevenidos y usar esos conocimientos epidemiológicos y matemáticos para poder tener en existencia los recursos médicos, instrumentales y humanos para que esté prevenida una reacción positiva y exitosa frente a esta pandemia que ya nos agarró sin estar preparados, pero está preparado para otras que pueden venir. Esa es mi opinión. ¿Algún llamado a la ciudadanía? Por supuesto que hago un llamado muy respetuoso a todos los colimenses de que interpretemos de una manera muy profunda y muy sensible y muy responsable el lema "Quédate en casa". Es sumamente importante que lo reflexionemos de que al cuidarnos en lo micro familiar, estamos cuidando en lo macro nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado. De tal manera que este mismo lema se está actualizando ahora para todos aquellos amigos que pretendían venir a disfrutar de Semana Santa o de Pascua, o inclusive nosotros mismos, los locales de Colima, que pretendíamos salir a vacacionar, que no lo hagamos, que nos mantengamos en casa y que reflexionemos y que aprovechemos este tiempo para estar en familia y para hacer muchas cosas que muchas veces por los diversos trabajos y compromisos dejamos de hacer. Es una oportunidad también para fortalecer los lazos familiares, de tal manera que está vigente y está permanente el lema "Quédate en casa". ¿Cómo se va a apoyar a las empresas que sí están tomando este tipo de medidas, inclusive que están cerrando? Desde la legislatura tú propusiste por ahí varios puntos. ¿En qué quedó? ¿Realmente va a haber un apoyo a estas empresas? Sí va a haber un apoyo, tengo la certidumbre de que sí lo vamos a lograr. Ya hay una serie de estímulos fiscales que tienen que ver con condonaciones, con prórrogas de pagos, con exhortos a la CFE para que no lleve a cabo el corte, pero algo que me parece tiene vital relevancia o destaca por su importancia es que el CEFIDEC, el Sistema de Fomento a la Economía, CEFIDEC, tiene cierta bolsa, cierto fondo, y que un servidor y mis compañeros diputados estamos proponiendo que esa bolsa sirva para hacer algún tipo de proyecto o programa de financiamiento con un cero tasa de interés o un 1% de interés, o un interés muy bajo que sea muy asequible, muy blando, para que estos prácticamente 2 meses que pueden estar en recesión la economía, nuestros amigos empresarios, restauranteros, hoteleros y también los pequeños comerciantes, los microcomerciantes puedan tener acceso a un beneficio. De tal manera que sí, el Congreso del Estado está previendo, está haciendo el análisis presupuestal
suficiente para poder tener este apoyo a toda nuestra gente, al sector empresarial, a los restauranteros que están sufriendo muy fuertemente esto y otros muchos sectores que también están resintiendo el impacto económico en sus proyectos, en sus formas de operar. De tal manera que estamos muy asociados a esa necesidad y cobra vital relevancia volver a decir que toda la actividad estatal, toda la actividad económica, todo el sector productivo, todos los sectores productivos tienen que ver con la población, que son los verdaderos consumidores que hacen que cualquier empresa, cualquier producto, cualquier servicio pueda ser exitoso. De tal manera que en este momento entonces sí nos toca prever todo lo posible, todas las medidas para garantizar la seguridad de la salud, la seguridad sanitaria de toda la población. ¿Para qué? Para que una vez que pase esta contingencia y que la vamos a pasar de forma exitosa, no tengo la menor duda, todo el sector económico, restaurantero, servicios, profesionistas, vuelva a la normalidad. De tal manera que ese es mi mensaje a todos nuestros amigos colimenses. Estamos muy enterados de esta situación grave que les está pegando y un servidor, Carlos Farías, por supuesto que está en comunión con ustedes en los términos que ya lo dejé bien expresado. Perfecto. Gracias.